Las familias que papá y mamá o mamás nos decidimos separarnos, tenemos la oportunidad ahora de conocer otra realidad en el ámbito legal, porque hay una nueva ley que debemos tener presente a la hora de tomar decisiones. Pero antes de meternos a ello, presentamos esta sección, segundo capítulo de esta serie que nos inventamos, que es lo que los abogados saben y las familias no. Y yo apunto y deberíamos. Por eso hacemos esta sección con las abogadas creadas, con Anabel García, Claudia Ordóñez y Maribel Montero, que vienen a ilustrarnos sobre esa parte del ámbito legal que junto a nosotros dos, a Miguel Ángel y Rocío, fundadores de Creada, queremos visibilizar desde un lugar mucho más humano y desde un lugar mucho más cercano, porque hay mucho miedo a todo lo que es legal y conviene que vayamos entendiendo cómo funciona este ámbito y cómo podemos sacarle el máximo provecho para que nuestra familia sea cuidada durante el proceso. Y ahora sí, vámonos a ello, que es esta nueva ley, la nueva ley del 3 de abril de 2025 que comenzó a aplicarse, que nos da una oportunidad diferente o más suave. Os escuchamos a vosotras, contadnos qué es esta nueva ley y qué viene a decirnos. Bueno, mira, como has dicho, la ley es la Ley Orgánica 1.25 y fijaros el nombre. El nombre es un poco extraño, ¿no? Pero es de Medidas de Eficiencia del Servicio Público de Justicia. Y es importante, yo creo, el nombre también porque nos ajusta un poco, ¿no? A qué es lo que se necesita. Lo que se necesita o la intención de la ley en realidad es mejorar el sistema de justicia. Y hace muchos cambios a nivel técnico, pero yo creo que los más importantes para las familias es la importancia que de repente se da en una ley a todos los métodos adecuados de resolución de conflictos, es decir, a ese impulso que va a dar a todas las familias y todos los procesos que se van a iniciar. Y uno de ellos, de los más importantes, es que va a ser necesario ahora intentar una negociación y poder justificarla antes de ir directamente al juzgado, ¿no? Entonces, ese es uno de los requisitos que yo creo que nos van a influir y que además sí que, según el espíritu de la ley, yo creo que es importante porque nos va a ayudar, ¿no? A que, pues, primero a que la gente tenga esta experiencia de negociación, que no siempre los abogados impulsábamos y que ahora va a ser necesario y obligatorio impulsar desde este lugar. Y que ahí habrá muchos procesos que ya puedan salir resueltos, es decir, que no lleguen a ese procedimiento judicial. Yo creo que para mí lo más importante es esto, ¿no? El respetar el espíritu de la ley, porque es para mejora de la cultura jurídica y mejora de los procedimientos y de la justicia en general. Y esta herramienta que nos presenta muchos métodos adecuados para resolver los conflictos, nos habla de mediación, nos habla de conciliación, nos habla de abogacía colaborativa, es decir, que dentro, ¿no?, de todos los instrumentos jurídicos que tenemos, los abogados y otros agentes son unas instrucciones de cómo poder empezar el proceso, ¿no? Es lo que me parece más innovador. De hecho, es la primera vez en España que aparece regulado como requisito de procedibilidad el tema de la negociación y, en concreto, el derecho colaborativo es la primera vez que también, ¿no?, que aparece en una ley. Anabel, voy a aprovechar entonces, para las familias que nos están escuchando, ¿qué novedades o qué innovación es la que trae sobre todo eso a efectos de personas que están comenzando con un procedimiento o que se lo están planteando simplemente? Anabel, Claudia, Maribel, cualquiera de vosotras. Para mí es fundamental conocer que la ley sí parte de una cierta pedagogía, es decir, intenta hacer pedagogía con las propias familias y con los profesionales que intervienen en procesos familiares, de que al menos se den la oportunidad de pensar si antes de interponer una demanda, un procedimiento, si hay alguna vía de alcanzar acuerdos antes de iniciar el proceso judicial. Es decir, para la familia implica esa reflexión previa de, bueno, ese impulso casi natural de cuando decidimos finalizar con una relación de pareja, y más si tenemos hijos, la persona de referencia suele ser un abogado, y a partir de ahí sí que delegamos un poco todo lo que pasa después en ese procedimiento, dando la oportunidad de pensar si tenemos
la posibilidad de llegar a un acuerdo antes de iniciar un proceso contencioso. Para mí, lo positivo de esta normativa es que nos obliga a profesionales y a familia a parar y a no tomar decisiones precipitadas y casi en ese automatismo de judicializo mi situación. Para mí, esa parte de la normativa es muy beneficiosa porque nos obliga a todos los que intervenimos a tomar conciencia, ¿no? Y a partir de ahí, creo que la dificultad de esta ley, porque creo que ayudamos a las familias también dándoles ese baño de realidad, es que para mí todas las leyes que implican una decisión uniforme a situaciones que son muy variadas, pues normalmente pues también detectamos cierta dificultad, ¿no? Es decir, todos los asuntos, todos los procesos, todas las situaciones familiares permiten una tramitación amistosa. No. Lo que ocurre es que sí que a nivel normativo casi que se ha obligado a intentar un acuerdo previo porque la experiencia que teníamos y las compañeras lo saben igual o mejor que yo, es que sí que se estaban viendo procesos judiciales que se habían judicializado porque no se habían dado esa oportunidad, ¿no? Es una manera de imponer ese requisito que jurídicamente se llama procedibilidad, pero lo que se está hablando es demuéstreme usted que antes de presentar la demanda han intentado llegar a acuerdos y si no es posible el acuerdo es cuando acudimos al juzgado, ¿no? Pero claro, aquí nos encontramos con alguna dificultad y que creo que también ayuda a tener una expectativa realista en cuanto a no todos los procedimientos se pueden tramitar por un mutuo acuerdo. También un poco para rebajar el nivel de frustración de aquellas familias en las que vean que no es posible el acuerdo. Es decir, aquí la responsabilidad sobre todo de los profesionales y del propio juzgado es detectar un traje a medida, ¿no? Una expresión que utilizamos mucho las mediadoras, las compañeras también son mediadoras, el traje a medida de cada familia y ahí efectivamente el reto profesional es encontrar la solución que de verdad sea realista. Por tanto, la familia, la novedad de esta ley es que siempre antes de iniciar un proceso de separación o divorcio o de regulación de relaciones con respecto a nuestro hijo, a partir del 3 de abril, la ley exige que previamente puedan acreditar su abogado o su abogada que se ha intentado un acuerdo antes de presentar la demanda. La pregunta es, ¿y cómo demostramos que hemos llegado a hemos intentado ese acuerdo? Vale, bueno, pues ese es el nuevo reto que tenemos. Es verdad que la ley da varias opciones, y cada uno tendrá que encontrar cuál es la suya. Lógicamente, pues nosotros hay una posibilidad que sea, hay que acreditarlo por un medio fehaciente, porque si no, el letrado de Administración de Justicia, tened en cuenta que es un requisito de procedibilidad. ¿Eso qué significa? Que si no lo acreditamos bien, no se admite la demanda, ¿vale? Y va para atrás otra vez. O sea, que hay que ser muy riguroso en no jugar un poco al despiste, hago un amago de que sí, que hemos intentado y no, sino que verdaderamente esto es un cambio de paradigma y lo que quieren es que se intente negociar y que se lleve el debate familiar, pues se lleve desde despachos que le pueden hacer un traje a medida, que tienen tiempo, que tienen preparación, que tienen otra manera de trabajar, ¿no? Y de acompañar. Entonces, ¿cómo se puede acreditar? Pues a través de cómo has hecho esa actividad o esa negociación. A través de mediación, a través de abogados colaborativos, a través también de expertos independientes, también puede ser un notario, incluso a través de un burofax, puede ser que, pero tienes que acreditar, no que lo he intentado, sino ahí tienes que acreditar cuándo nos hemos reunido, tienes que levantar un acta, nos hemos reunido, lo hemos intentado, he propuesto, ¿por qué no se ha aceptado mi propuesta? Es decir, que aquí también estará ya en la exigencia o no del que revise y vea si verdaderamente se ha intentado, porque esto no es un requisito más para dilatar o para hacerlo todo más difícil. Como también decía Maribel, lógicamente siempre habrá contencioso. Hay casos que no se pueden debatir, pues muchas veces porque hay problemas muy serios de fondo y no se puede, y otras veces, bueno, pues por una predisposición que no se hace. Y eso está, pero hay muchos porcentajes que sí se puede reconducir y ahí también nosotros tenemos mucha responsabilidad, porque depende del reto profesional, como el abogado que reciba, el mediador que reciba o el experto independiente, que puede ser un notario formado también en esta área, reciba a esa pareja y también vea lo bueno que es hacerles corresponsables y acompañarse ellos mismos y que ellos tienen mucho que decir y no poner en manos de una tercera persona, pues al final tu vida y la vida de tus hijos. Entonces, son nuevos tiempos, nuevos retos a la hora de ejercer nuestra abogacía y a tu pregunta en concreto hay varias opciones. La ley no es, da un abanico y de ahí, de hecho,
los letrados de Administración de Justicia de cada comunidad autónoma están haciendo también unos protocolos y de alguna manera unas instrucciones generales para que sepa qué nos van a exigir, cómo podemos acreditarlo. Y se puede acreditar en un proceso de mediación, abogados colaborativos, conciliación, notario, experto independiente que queda acreditado, incluso por burofax, incluso se están admitiendo el buroemail, que es siempre que la manera de comunicación se haya autorizado entre los compañeros y las partes y que validen expresamente pues que, oye, podemos intentar negociar a través también de ahí. Eso, por ejemplo, los que creemos en este cambio de paradigma y lo que creemos verdaderamente en el derecho colaborativo, en la mediación como una herramienta de cambio de fondo, pues por muy bien que se haga, lo que te tienes que reunir, lo que tienes que hablar y lo que tenías un poco que expresar y que acompañar a esa familia a que hagan un convenio con vocación de cumplimiento en el que todas las partes se vean y se reflejen. Ahí estará también cómo el profesional interpreta la aplicación de esta ley, de estos métodos alternativos de solución de conflictos, porque ahí podremos, se nos ocurren muchas opciones, pero como nosotras sí que somos, bueno, pues estamos convencidas de que puede ayudar mucho a la familia, pues todo lo que vamos a compartir es la parte bondadosa que tiene la ley en cuanto a acoger a la familia y decir, lo podéis hacer sin judicializarlo, aquellos casos que se puedan. Entonces, hay muchas opciones. Cada profesional, nosotros como abogados tenemos la obligación de informar por nuestro código deontológico, incluso de antes, que tenemos otras opciones alternativas a meter un juicio, a hacer un contencioso, a de alguna manera hacer pedacitos a esa familia, cuando nosotros lo que tenemos que hacer es que cambien de molde, que vean las ventajas. Gestionar desde la emoción es difícil, pero podemos aguantar sus tiempos, no correr, y al final pues vemos que sí, que son personas que cuando pasa todo este tsunami han transformado, y hay muchas familias que toman la decisión incluso tarde y luego se dan cuenta que su vida les ha cambiado a todos y para bien, ¿no? Es un tránsito, es un camino, y nosotros como abogados les acompañamos desde el principio hasta el final y luego lo que sigue, porque hay veces que hay que modificar también esos convenios y nosotros somos sus referentes. No nos vamos a jubilar, somos un equipo de todavía una edad digna, entonces podemos acompañarles muchos años, y esa certeza también la tienen ellos, en los tiempos, en esa aceleración, no pasa nada, vamos a ir viviendo, y que sientan que es algo temporal, circunstancial, que el hoy de estas personas no son los mismos que serán ni dentro de 2 semanas, ni dentro de 6 meses, ni dentro de un año. Y nosotros seremos los que tengamos que tener las luces largas y esa altura de mira para cogerle, quédate tranquilo, quédate tranquila, que soy familia, tú no lo ves, yo lo veo, y esto va a funcionar, ¿no? Entonces, la ley da muchas opciones y hay que ser honesto con el espíritu de la ley y buscar verdaderamente una conciliación profunda y un trabajo verdadero. Chicas, un segundo, es que me salen más y más preguntas, ¿vale? Y quiero lanzaros 2 y además las voy a personalizar. La primera es para Anabel, que sé que eres especialista en derecho colaborativo, y es que tiene que ofrecer, con lo que acaba de explicar Claudia, el derecho colaborativo precisamente a la luz de esta nueva ley. Y después la otra para Maribel, en tu materia de mediadora, nos encontramos muchas veces desde creada el que tenemos que avisar a las familias que cuando han hecho, por lo menos era así hasta ahora, un proceso de mediación, esa persona, si era abogada, no podía ejercer después como letrada y demás. Y si eso sigue manteniéndose, cambia, es decir, que de alguna manera ayudemos a dispersar esta. Sí, yo creo también importante el que diferenciemos la mediación de, por ejemplo, del derecho colaborativo o del mutuo acuerdo tradicional cuando estamos con los abogados, porque la gente tiene mucho lío y, de hecho, bueno, yo tengo ahora un caso, por ejemplo, que no lo han legalizado y la persona pensaba que estaba legalizado, lleva 3 años. Y no está divorciada. ¿Qué os parece? Vamos, en la Empecemos con línea de lo derecho que colaborativo. Claudia había dicho antes, ¿vale? De todas las opciones, vamos a desgranar cada una de estas que la ley ofrece, partiendo del mutuo acuerdo tradicional, que es algo que hasta ahora se ha estado haciendo en muchos casos, y vamos a ir desgranando las otras opciones para que las personas que nos están viendo o escuchando puedan tener claro cuáles son esas opciones que la ley ofrece, porque el mutuo acuerdo tradicional puede darse porque
se contrate a una abogada y represente a la pareja, a la familia completo, y así establezcan los acuerdos que va a regir su convenio regulador y este se legalice. O el mutuo acuerdo, teniendo cada cual a su abogado o su abogada, se llegan los acuerdos, se recogen el convenio regulador y no ha hecho falta ir a juicio. Esto ya estaba y esto se mantiene, ¿no? Con la nueva ley. Y ahora la nueva ley lo que hace es, ¿vale? Y si no llegáis a un acuerdo y queréis venir a juicio, para querer venir a juicio tenéis que haber intentado haber llegado a un mutuo acuerdo. Y para eso tenéis una serie de herramientas. Y esa herramienta, empezando por el derecho colaborativo, ¿en qué consiste, Anabel? Pues la abogacía colaborativa es una nueva forma de ejercer por parte de los abogados. Tiene que contar con abogados acreditados, es decir, que necesitamos tener una formación concreta y una acreditación. La ley no desarrolla ahora esa acreditación, pero nosotros los abogados colaborativos sí que estamos bajo el paraguas de una asociación internacional de derecho colaborativo y tiene unos requisitos concretos que nosotros además firmamos con las familias cuando iniciamos los procesos. Cuando iniciamos un proceso de derecho colaborativo se necesitan 2 abogados acreditados en derecho colaborativo que va a trabajar cada uno con una parte de la familia, es decir, que es un procedimiento de mutuo acuerdo, pero siempre va a haber 2 letrados, uno asesorando jurídicamente y acompañando a cada uno de ellos. ¿Cómo se hace el proceso? Es un proceso muy especial desde mi punto de vista que trae muchísimos beneficios al trabajo que se hace y que viene determinado sobre todo por 2 cuestiones, y es que se trabaja en equipo, por una parte en equipo con la propia familia y en equipo entre los profesionales. Es decir, es la primera vez que los abogados nos enfrentamos a un trabajo en equipo de verdad, porque siempre cuando tenemos, ¿no?, una negociación tenemos a un contrario enfrente, aunque sea en mutuo acuerdo. De esta forma se transforma la forma de trabajar, porque yo estoy trabajando en equipo con mi compañera, pero nosotros nos sentamos y no es saber quién, ¿no?, quién tira más, a ver quién convence, a ver quién puede. Lo que nosotros planteamos es a ver entre los dos cómo podemos ayudar a esta familia y cómo podemos hacerlo de la mejor forma para que todos salgan beneficiados, es decir, no solo mi cliente. Mi relación con mi cliente es evidentemente más estrecha. ¿Por qué? Pues porque yo puedo asesorar jurídicamente, acompañar emocionalmente durante todo el proceso y tengo reuniones individuales con mi cliente, pero tengo también reuniones con mi compañera y además tenemos reuniones juntos, los 4. Con lo cual, este sistema, ¿qué es lo que hace? Pues que la persona se sienta muy acompañada porque está asesorada jurídicamente y con tu acompañamiento personal y que además el proceso, bueno, pues sea, claro, más profundo, tiene un más coste de trabajo en el sentido de que tienes mucha más participación por parte del abogado, que no es igual que yo llame por teléfono al otro letrado, oye, que la pensión es esto o esto, sino que yo me siente, aterrice, veamos todas las opciones y cuál es la mejor forma. Y por eso es muy importante que estemos acreditados. ¿Por qué? Porque nosotros hacemos una negociación, que es la negociación de la Universidad Harvard, que para que se entienda lo que hacemos es diferenciar entre posiciones e intereses. Es decir, una posición es yo quiero 500 euros de pensión, imaginaros, ¿no? O que estamos hablando de contribución para los pequeños. Y de esta forma lo que hacemos en intereses es traspasar el yo quiero a la realidad. Es decir, el por qué y el para qué, justificar. ¿Por qué? Porque si yo estoy hablando de los intereses y las necesidades de la familia y necesito cubrirlos, tengo muchísimas más posibilidades y opciones que simplemente el yo quiero una postura y de ahí tengo que moverme. Sin embargo, si yo me olvido de las posiciones y lo que veo son las necesidades de esta familia y cómo podemos cubrirlas, aquí sí que surge, ¿no?, una forma mucho más creativa de generar opciones y ver la opción que realmente se ajusta más al beneficio de la familia, no de una de las partes. Sobre todo en este caso poniendo las familias con hijos, poniendo a los hijos en el centro. Para eso es fundamental en el proceso. Luego hay otra cuestión que también es muy importante y es que es un proceso en el que podemos incluir, en este equipo que os digo, de 2 abogados y 2 clientes, se pueden incluir terceros neutrales, es decir, expertos en determinadas materias que a lo mejor necesitamos para resolver cuestiones concretas. Os digo, por ejemplo, en una familia en la que la comunicación sea muy difícil. Ahí podemos contar, por ejemplo, con un experto en mediador que actúa de facilitador de la comunicación y que hace que esas reuniones entre 5 sean mucho más fluidas, ¿no?
y ayuda al final a generar opciones también de a poder adoptar acuerdos. Pero no solo tienen que ser mediadores. Puede ser, por ejemplo, si tenemos una cuestión que estamos haciendo una liquidación de bienes, podemos traer a un experto, por ejemplo, fiscal, para que trabajar con él para ver cuál es la fórmula más adecuada en la que la familia puede hacerlo. Si tenemos una dificultad específica, imaginaros con un tema de guardia y custodia o con un tema de ¿no? Una cuestión que a veces es muy debatida en las familias. ¿A qué edad es la ideal para que los niños puedan tener una custodia compartida por semanas alternas, ¿no? Con niños cuando son pequeños? Pues es posible incluir en alguna de las sesiones un educador, un pedagogo, un psicólogo que nos dé luz un poco, ¿no? De forma neutral y hablando con sinceridad entre todos de cuál es la mejor opción para nuestra familia. Con lo cual, el trabajo en equipo, importantísimo. El que podamos incluir en el proceso, no en todo, sino cuando se necesite y para lo que se necesite, porque es específico para la familia, el llamado traje a medida que siempre hablamos, se puede diseñar aquí también. Y luego para nosotros los abogados, algo que es fundamental es que renunciamos a tribunales. Es decir, nuestro compromiso con el acuerdo y con el trabajo de esta manera firme, en el propio, lo hacemos expresamente, en el propio acuerdo de inicio de proceso, nosotros firmamos que ninguno de los dos, pase lo que pase, va a ir a contencioso. De forma que el proceso es totalmente confidencial, es decir, nada de lo que ahí se diga luego se va a poder utilizar en un procedimiento judicial. ¿Y esto qué nos da? Pues nos da seguridad y nos da tranquilidad. A los clientes, por una decía que siempre parece, ¿no?, que los letrados tenemos que guardarnos algo por si acaso tenemos que ir a juicio. Así estamos desactivados en ese sentido, ¿no? Es decir, que el compromiso es absoluto, porque si no, no es que no se pueda ir a juicio. Es decir, si las familias al final realmente no se llega al acuerdo, por supuesto siguen teniendo la posibilidad de ir a procedimiento judicial, pero no va a ser con nosotros, va a ser con otro compañero que haga contencioso y que tenga esta idea, ¿no? Con lo cual es una forma de entender los procesos totalmente diferente, como veis, ¿no? Es una delicia el derecho colaborativo. Cuando nos lo empecé a conocer fue como, wow, ojalá siempre hubiera sido así porque nos hubiéramos ahorrado muchos perjuicios y muchos daños en la familia. Vale, pues entonces tenemos la opción del mutuo acuerdo tradicional, que esta ley sigue amparando, la opción del derecho colaborativo, la opción de la mediación. Maribel, para quien no conozca, ¿de qué va esta opción? Bueno, la opción de la mediación, tristemente, digo tristemente porque ya la ley del 2012, la 5/2012, es una realidad a nivel normativo desde hace 13 años. ¿Qué ocurre? Que, bueno, por lo que decíamos anteriormente, por esa pedagogía que, bueno, no se ha hecho, sonaba algo como que era alejado de lo jurídico, algo menos formal, algo que quizás no tenía la seguridad jurídica, cuando la ley deja clara los pasos que hay que dar, que va un poco en la línea de lo que decía Anabel. Es fundamental luego una homologación judicial posterior, que en este caso parece que no se hizo, ¿no? Por tanto, ¿qué significa la mediación? La mediación significa que la familia se hace responsable de buscar soluciones en el proceso con la ayuda de un mediador. Ese mediador o la mediadora ayuda a establecer esa agenda de temas para ver qué temas son importantes para ellos. A veces son temas jurídicos y otros no jurídicos. Ahí está también la profesionalidad de la mediadora para saber qué cuestiones sí formarían parte del proceso judicial y qué otras cuestiones, aunque queden fuera del proceso judicial, son importantes para ellos y, por tanto, se deben de trabajar. Y a partir de esa agenda de temas, esos acuerdos que se alcancen, la mediadora, enlazando con la pregunta que tú me hacías, Miguel Ángel, o el mediador no es la persona que se encargaría de la homologación judicial. Es decir, la ley de mediación no se ha modificado y, por tanto, lo que sí que hace la nueva ley, la que entró en vigor en abril, es que se incorpora la mediación como una de esas herramientas, esa actividad negociadora que pueden tener las partes, pero la mediación sigue estando igual de regulada que anteriormente y, por tanto, el profesional que actúe como mediador no puede actuar como abogado, ¿no? Yo ante esto intuyo una pregunta que puede pensar alguna de las familias que nos esté escuchando diciendo, bueno, ¿qué ventajas para mí puede tener la mediación si Maribel y las compañeras nos están contando que si contrato a una mediadora, esa persona no va a ser mi abogada y, por tanto, yo creo que una pregunta lícita es decir, ¿tengo que pagar a dos profesionales en lugar de a una? ¿No? Esto iba un poco en la línea de lo que decíamos antes del traje a medida. Para mí, ¿cuándo tiene sentido acudir a mediación y no supone duplicidad de honorario? Cuando hay una situación emocional
que desborda la comunicación. Y por tanto, ahí sí es importante que haya alguien que ordene esa agenda de temas, que dé espacios individuales para esa gestión emocional, porque si no se trabaja eso, es muy difícil que se pueda avanzar a un acuerdo. Entonces, el profesional de la mediación trabaja a nivel familiar, ordena temas, asesora en todo lo que no suponga incompatibilidad. Yo cuando el perfil nuestro jurídico, pues entender y respetar el trabajo posterior que va a ser del abogado o del abogado, pero sí que es fundamental abordar esa situación emocional, porque sin hacer eso nos vamos a encontrar un punto de bloqueo y va a ser muy difícil un mutuo acuerdo posterior, ¿no? Mi recomendación, yo no sé si lo comparten las compañeras, para mí, familias en las que ya hay un trabajo emocional hecho previamente, o bien con creada, o bien porque tienen su proceso individual ya trabajado, y si tiene esa capacidad para trabajar y negociar, quizás yo no plantearía la mediación, aunque soy mediadora, pero creo que también la honestidad profesional entra de todas estas herramientas que existen, pues saber cuál es la adecuada para las familias. Para mí, familias que tengan un idioma común, que estén muy centrados en las soluciones o que haya un trabajo emocional o terapéutico previo o paralelo, sin duda el derecho colaborativo que plantean Claudia y Anabel o un convenio regulador con un abogado que hable ese idioma sería la solución más útil teniendo en cuenta esta nueva ley. Para familias que se sientan totalmente desbordadas por la situación de conflicto, la mediación es el oxígeno y el margen que necesitan para, bueno, no verse abocada a un contencioso, ¿no? Qué bien, qué ilustrador. No sé si queda alguna No sé herramienta más que si ponga a lo mejor de la ley. el tema de la conciliación, porque también puede ser una pregunta, ¿no? Sí, mira, el tema de la conciliación privada puede ser, como decíamos también, con un experto, o sea, con un notario, con una persona que esté registrada también como conciliador. Entonces ahí ellos emiten una opinión, lo reflejan en un informe, no es vinculante, tienen 10 días incluso para que las partes la acepten o no la acepten. Y bueno, es una persona independiente, formada, en el que escucha a las partes y emite una valoración. Si hablamos, porque hay varios tipos, ¿no? Si Claro, hablo lo del que te iba a notario, decir, eso sí. hay varias, exacto. Es que hay un Pero los abanico. abogados, Dime, Ana. sí. No, que los abogados también pueden. También podemos, como abogados expertos independientes. De hecho, si No, el notario experto independiente, no, yo te digo conciliación, por eso digo que es distinto. Yo creo que el experto Vale. independiente para la familia, no sé yo si tiene mucho sentido. Pero hay Bueno, una figura un que es notario, las sí, personas que confían mucho en los notarios, si se ya, sienten puede ser, ahí como sí. su persona de confianza, lo que tienen que ver es que hay muchas opciones, Mm. pero no es un notario, porque el notario tiene la dicotomía de que es funcionario, que el notario, pero el que esté formado, ¿no? Entonces entiende que un notario formado en mediación, pues que también puede levantar un acta de manifestación y hacer. Y también decía Anabel, nosotros como conciliadores, ¿no? Tú decías más el ámbito de conciliar nosotros, ¿no? Pues ahí igual, ahí Sí. se puede se les escucha, se le puede dar varias opciones, también se recoge en un acta y también es válido, es decir, que verdaderamente hay muchas opciones para acreditar que se ha intentado desde la raíz y sí que se tiene que reflejar. Y si no, además hay una propuesta y si la otra parte no acepta la propuesta, hay todavía mucho debate porque es una ley muy nueva, entra en vigor el 3 de abril, pero incluso para el tema de las costas, es decir, si luego la sentencia viene a dar algo muy, muy similar a lo que una de las partes propuso, pues se está ya valorando, o así se dice, lo que pasa es que hay que verlo, tenemos que hacer procedimiento porque luego se puede modular, que incluso puede haber una condena en costas, si, es decir, usted se negó, no pudo haber esa negociación, ese acuerdo, al final ha ido al contencioso y al final lo que se ha visto estudiando y analizando es lo mismo que una de las partes propuso, pues ahí puede haber una condena en costa a la otra parte. ¿Para qué? Pues para que se crea al final la convicción de que no nos lo tomemos a broma, sino que lo tomemos como una oportunidad real. Vamos a negociar y es una fase que hay que negociar. Siempre, además, tenemos que tener en cuenta que es verdad que los métodos alternativos existían de antes, ahora es un reto más porque ahora lo obligan. Entonces, hay veces que chirría, ¿no? Tú dices, un método alternativo de resolución de conflictos que tiene que ser algo voluntario, que las partes y ahora me están obligando. Hay veces que, bueno, te están abriendo una puerta que la conozcas,
como decimos, va a convivir siempre con los procedimientos contenciosos, pero hay muchas personas que quieren llegar a un acuerdo y la ley es el empujón de tienes que acreditarlo, porque al final, si la sentencia coincide, como estamos diciendo, en una propuesta que la otra parte por sistema se negó, que queda acreditado, ahí sí puede haber incluso una condena en costas. Claro. Interesante, yo creo un poco, ¿no? Por ver todo lo que hemos visto, ¿no? Estamos hablando de una nueva ley que en este caso viene a beneficiar el bienestar de las familias, mantiene de alguna manera el procedimiento de mutuo acuerdo que existía anteriormente, que va a ser siempre el prioritario en cualquier caso, pero que en los casos que son susceptibles de un modo u otro de llegar a contencioso, se ofrezcan nuevas figuras como es la mediación, el derecho colaborativo o la conciliación en este caso, para no tener que llegar a un contencioso en el que obviamente, y siempre decimos desde este foro, que suele ser la medida menos mala. De alguna forma no es lo que va a satisfacer a ninguna de las partes, pero que de algún modo va a intentar pues ser, digamos, como el camino de en medio para estas familias. Así que, bueno, es algo a celebrar, es algo a dar a conocer y, sobre todo, a que podamos acercarnos a las familias que muchas veces llegamos con mucha inquietud e ignorancia a este tipo de noticias que, bueno, no se terminan de explicar muy bien y que, de alguna manera, lo que estamos intentando transmitir es que vienen a ayudar. Lo que pasa es que yo os escucho y me da la sensación de que evidentemente, como es comprensible, está muy verde. Y ahora toca ver cómo se materializa, porque sobre el papel es magnífico, sobre el papel es genial que a quien se cierra desde un lugar muy egocéntrico a llegar a acuerdo, la ley le cierre la puerta y le diga, chico o chica, intenta ponerte de acuerdo, ¿no? Pero claro, y tratar de llegar a un acuerdo con una persona que está cerrada y que no tiene ninguna intención, me parece que depende mucho del arte del profesional de favorecer que se pueda abrir y llegar a un acuerdo. Y aquí yo veo dos dificultades, ¿no? Y que esto viene a hacer algo que habéis utilizado términos muy importantes y que requieren un largo recorrido, que es cambio de paradigma. Entonces, claro, venimos de una beligerancia, de la parte contraria, un ganar y perder, que ahora cambiarlo no va a ser suficiente con una ley. De hecho, ya Maribel nos decía, ¿no? Desde 2012 la mediación es algo que es legal y que la ley amparaba y sin embargo ha quedado ahí como un happy flower, ¿no? Eso es cosa de hierbas. Y ahora esta ley viene a recoger y a recuperar lo que ya estaba. Entonces, lo que demuestra que necesitamos después hacerlo de largo recorrido. Y las dos cuestiones que yo veo difíciles son esa persona que no tiene ninguna intención y que entonces va a buscar a quien le firme el papelito de lo intentado en ese cajón desastre que desde mi punto de vista es la pata última que hemos nombrado, que es la conciliación, y ese profesional que se sube al carro desde el, uy, qué bien, ahora esto, pues me hago un cursito de mediación donde no es como yo me consta de forma fehaciente que vosotras vuestra formación en mediación, en derecho colaborativo, nunca ha sido buscando un beneficio, sino de incoherencia de vuestros valores y principios en el ejercicio de vuestra profesión. Y claro, encontrarte una profesional como vosotras es, me voy a devanar los sesos por favorecer que estas personas puedan llegar a un acuerdo. Pero ese profesional que se sube al carro de me hago un cursito de mediación y con esto me voy a forrar porque ahora todos están ligados, claro, queda en ese trámite burocrático donde al final no se favorece a la familia. Entonces, yo veo esos dos puntos flacos que no podemos obviar para poder favorecer esa información completa y realista de lo que se encuentran en las familias que nos escuchan y nos ven. Pero yo incluso voy más allá, Rocío, es que la ley lo que nos deja claro es cómo tenemos que ir al juzgado, ¿no? ¿Qué tenemos que intentar antes de ir al juzgado? Pero en cualquier caso, en el juzgado ya estamos planteando procesos que son ya definitivos, ¿no? Al final, todos van a finalizar con una sentencia que recoge una organización familiar en el corto, en el medio y en el largo plazo. Para mí, si de verdad queremos atender a la realidad de cada familia, incluso hay un momento previo que es cuestionar si esa familia necesita realmente en ese momento acudir al juzgado, incluso a través de un mutuo acuerdo. Por eso,
por eso nosotros defendemos tanto los acuerdos provisionales, porque independientemente sea a través de mediación, de derecho colaborativo, un convenio regulador, hay familias en las que tienen muy claro que necesitan una organización, un orden, una paz mental que le proporcione esa estabilidad, un asesoramiento, por supuesto, para que la buena voluntad no esté reñida con la seguridad jurídica, es decir, tener claro todo lo que estamos haciendo, las consecuencias de lo que estamos haciendo, pero se le hace muy difícil a algunas familias por circunstancias como la edad de su hijo, como su circunstancia económica, las circunstancias de la vivienda, atar, permitidme la expresión, un acuerdo definitivo, ¿no? Yo soy firmemente defensora de un acuerdo provisional no como manera de regular a medias, sino como manera de darle a la familia una perspectiva que en ese momento necesita. Porque si no, lo que nos estamos encontrando es familias que si para ellas es precipitado acudir al juzgado, aunque sea por mutuo acuerdo, familias que no regulan absolutamente nada. Y ese no regular, que está cargado de buena voluntad, va generando unos malentendidos, unos conflictos, una falta de acuerdo, quizás por dar cuestiones casi dadas por hechas, ¿no? Pero la vida cambia, nuestras circunstancias cambian, o incluso lo que yo considero que es mejor en un momento determinado, la otra persona lo ve diferente, y como no hay nada establecido, algo que partió de muy buena voluntad, pues se va enconando con el tiempo. Para mí, algo que nunca va a estar escrito en ninguna ley, pero que creo que las profesionales que trabajamos con familias cada vez vemos más la utilidad, si de verdad queremos acompañarla, es la posibilidad de un acuerdo provisional bien trabajado, con un periodo de vigencia en el tiempo, es decir, 3 meses, 6 meses, no estamos hablando de posponer una regulación, pero sí para darle a esta familia un orden y a la vez que se pueda ir trabajando de cara a un acuerdo definitivo, que ahí enlazaríamos con la aplicación de la ley. Ese acuerdo definitivo pues lo canalizaríamos a través de un mutuo acuerdo según ya las circunstancias, ¿no? Pero por eso os decía que para mí la ley hace cierta pedagogía en cuanto a que es importante trabajar siempre las vías de acuerdo, asumiendo que en algunas cuestiones no van a ser posibles, pero lo realmente fundamental es conocer las circunstancias de la familia y ver cuál es la respuesta que necesita cada cual. Y yo sé que el acuerdo provisional entre ciertos compañeros hay cierto rechazo, ¿no? a esos planteamientos, pero a mí se me antoja muy complicado hacer un acuerdo definitivo a unos padres que se separan con un hijo lactante o en una situación de desempleo o teniendo que buscar una segunda vivienda que no se pueden permitir, ¿no? Para mí, creo que esa es la realidad de gran parte de las familias con las que trabajamos habitualmente y el acuerdo provisional es una solución que entiendo que puede ser creativa, pero mientras que sea útil, ¿por qué no? Bueno, pues Qué bien. yo creo que genial, porque habéis ofrecido mucha información de valor que va a ayudar a mucha gente y que, como nos ocurrió con el episodio anterior y el espíritu con el que estamos lanzando, ¿no? esta parte del proyecto, es precisamente que ayude a arrojar luz, a ayudar a las personas y demás. Y habéis ofrecido una información valiosísima. Yo creo que en llegadas a este punto es remitir al primer capítulo, que era la importancia de elegir un buen profesional, porque aquí se vuelve a poner de manifiesto que aunque la ley lo que hace es frenar esa inercia al juicio, después va a tocar de las buenas artes y la conciencia de cada profesional a la hora de favorecer que pueda ser útil para la familia y no se convierta en una excusa para alargar el proceso y eternizar algo que de por sí desgasta. Así que aquí está la información, remitimos al primer capítulo para completarlo y así a partir de ahí poder hacer un uso beneficioso de una ley que le queda mucho recorrido para que realmente pueda ser realista en el bien que pueda hacer a la familia.